Bien. Bueno, abre ahí la palabra, tenla abierta porque voy a ir ahora a un par de textos, pero quiero que por lo menos la tengas ahí en la mano abierta. Sé que algunos usáis el móvil y demás. Yo ya te lanzo el título, y el título es Iglesia, prepárate. Iglesia, prepárate. Que el Señor se glorifique una vez más, hermano, y que el Espíritu Santo nos ministre a través de su palabra, Amén, hermanos. Bien, mira, yo quiero en esta mañana, sabéis que tenemos ese lema, como bien conocéis, para este año, que prepárate y avanza, no te detengas, prepárate y avanza, no te detengas. Y te recuerdo, ya lo hacía nuestra hermana al principio del culto, repasando un poquito la predicación del domingo pasado. Este jueves tuvimos un tiempo precioso, también estuvimos compartiendo alguna que otra noticia, y fue un tiempo donde el Señor nos bendijo de una manera extraordinaria, ¿no? Y quiero deciros, hermanos, que cuando compartíamos en el libro de Josué, de avanzar, y nos decía de que debemos de avanzar a pesar de las circunstancias, a pesar de las circunstancias. Avanzar en las promesas de Dios. Avanzar siendo esforzados y muy valientes. Nos tenemos que esforzar y ser muy valientes. Y bajo la autoridad, la obediencia de Dios y lleno del Espíritu Santo. Debemos de avanzar, hermano, porque Dios, el Señor, va por delante de nosotros. Y Él es el que nos abre caminos, defendiéndonos de todos nuestros enemigos. Porque Dios ya nos ha dado la victoria en el nombre poderoso de Jesús. Por eso hoy traigo este mensaje, que es parte de ese lema, esa palabra de prepárate, y te traigo a tu corazón que lo tenemos para que tú y yo, para que esta iglesia sea una iglesia que se mueva en el poder de Dios. En el poder de Dios. Preparada. ¿Por qué, hermanos? Porque vivimos en un mundo que quien no está preparado alcanza poco, por no decir nada. Alcanza poco por no decir nada. Aún no puede ni acceder a casi nada. Y aquellos que conocéis los problemas que tienen las personas mayores y no tan mayores, aquellos que no somos de la generación de los móviles y de los ordenadores, los problemas que tenemos con la tecnología en los momentos que estamos viviendo, si no estamos preparados, por ejemplo, en la tablet, en el ordenador, en las apps, en la web y en todo lo que está habiendo en redes sociales. La problemática que tenemos si no estamos preparados. Daros cuenta los problemas que estamos teniendo sencillamente para ir al banco, para rellenar cualquier tipo de documento, pedir cualquier tipo o solicitar cualquier tipo de cita. Todo hoy en día se hace vía email, por la app. Daros cuenta si no estamos preparados lo que nos ocurre o lo que nos puede ocurrir. El mundo, quiero que te quedes con esto, el mundo nos demanda que estemos preparados. El mundo nos demanda que estemos preparados. Pero quiero decirte que es lo importante para ti y para mí, que también el Señor nos demanda estar preparados. El Señor también nos demanda que estemos preparados. Por eso, prepárate y avanza y no te detengas. En cualquier momento, querido hermano y hermana, nos encontramos con el Señor. En cualquier momento tú o yo nos podemos encontrar con el Señor. O con cualquiera que nos demande testimonio de nuestra fe. En cualquier instante de tu vida te puedes encontrar con el Señor. O en cualquier instante de tu vida te puedes encontrar con alguien que demande testimonio de tu fe. Por eso el profeta, yo lo tengo aquí apuntado, Oseas,
profeta Oseas, dice, mi pueblo fue destruido, dice, porque le faltó conocimiento. Ni tenía la preparación ni la quería, porque rechazaba los mandamientos de Dios. Por lo tanto, dice el profeta Oseas que en un momento dado, su pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Querida iglesia, nos tenemos que preparar. Dile a tu hermano en esta mañana, prepárate, por favor. Díselo. Por lo menos en alguna ocasión dile, prepárate. Porque yo quiero que esta palabra te se quede en esta mañana. Y así se nos queda. Prepárate. Prepárate. Y esa preparación, querido hermano y hermana, esa preparación debe de ser continua, porque estamos en la misma presencia de Dios. Y es Dios quien nos dice que la iglesia debe de estar preparada. ¿Por qué? Porque somos sus servidores. Somos trabajadores de su obra. Por lo cual tú y yo debemos de estar preparados. ¿Amén o no? Casi en la mayoría de los trabajos, eso lo puede decir Marco, que está en el tema de la bodega, algún que otro hermano que esté trabajando en cualquier lugar, aún nuestro hermano que es escayolista, seguramente Salvi tú también, alguna que otra hermana, en cualquier tipo de trabajo necesita que estés continuamente reciclándote. ¿Amén o no? Te dan cursos para que cada vez sepas más, materiales nuevos que surgen, cuestiones, es decir, continuamente nos tenemos que estar preparando, reciclándonos. Así debe de estar la iglesia, continuamente preparándose y reciclándose. ¿Por qué? Porque en cualquier momento nos encontramos en la presencia de Dios. Nos tenemos que preparar. ¿Amén o no? Amén. Quiero que vengas conmigo al profeta Amós. Al profeta Amós. Amós, te lo leo rápidamente. Yo quiero leerte un texto, aunque evidentemente está dentro de un contexto, de un contexto de juicio, pero yo quiero leerte esta frase para ponértela ahí y que tú la tengas en tu corazón. Dice el capítulo 4 de Amós: por tanto, 4:12, por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, que dice, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel, porque he aquí el que forma los montes y crea el viento y enuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová Dios de los ejércitos es su nombre. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Esto es lo primero que te quiero decir. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. La iglesia preparada para venir al encuentro de Dios. El profeta Amós, ese contexto está en un contexto de juicio, de arrepentimiento, porque el pueblo no estaba preparado, al contrario, había dejado la ley de Dios. Y como había dejado la ley de Dios, Dios lo va a poner en disciplina. Y para ponerlo en disciplina, Él le dice: oye, prepárate, porque vienes a mi encuentro y te voy a meter en disciplina. Prepárate. Pero la cuestión es que Dios le va a dar esta visión al pueblo de Israel. Oye, preparaos para venir a mi encuentro. Pero tú y yo de manera espiritual sabemos que en cualquier momento, en cualquier situación, aún continuamente, estamos delante de la presencia de Dios. Pero Dios en cualquier momento te puede salir al encuentro. En cualquier momento Dios te puede hablar, en cualquier momento Dios te puede tocar, en cualquier momento Dios puede hacer algo contigo. No hace falta que tú estés en una situación especial o específica, en cualquier momento cuando Él lo crea oportuno. Amén. Por eso tú y yo, querido hermano y hermana, tenemos que estar preparados para venir al encuentro de Dios. Amén. Profeta Amós, que significa carga, ¿verdad? Era cultivador
de sicomoros, y se le conoce por boyero en el sentido de que cuidaba bueyes y una especie de ovejas muy especiales con una manchita que dice que daba una leche, una lana muy rica, el profeta Amós. Él era de Tecoa, de la ciudad, allí en Judá, en la ciudad de Tecoa. El Señor le va a salir al encuentro y te va a decir a ti y a mí: preparados porque venís a mi encuentro. Y en primer lugar, querida iglesia, quiero decirte en esta mañana que cuando abrimos nuestros ojos tenemos el primer encuentro con Dios. Amén. Tienes que estar preparado para abrir tus ojos y encontrarte con Dios. Tienes el primer encuentro del día. Cuando abres tus ojos te encuentras con Dios. Yo no sé si tú y yo estamos preparados, pero la iglesia se tiene que preparar. Tú y yo nos tenemos que preparar. Si queremos ver, como dijo nuestra hermana, como dijimos el domingo pasado y como vamos a decir, si queremos ver una iglesia llena del poder de Dios, una iglesia que bendice, una iglesia que se mueve, una iglesia activa, tiene que ser una iglesia preparada ya, porque sabe que tiene continuamente un encuentro con Dios. Y el primer encuentro que tú y yo tenemos es cuando abrimos nuestros ojos. No sé si tú y yo estamos preparados para ello, pero cuando tú abres los ojos, Dios ya te está buscando. Dios ya te está buscando. Dios te está buscando. Cuando tú abres los ojos, Dios te está buscando. ¿Estás preparado para ello? Para que cuando abras los ojos, Dios empieza a hablarte, Dios empieza a moverte, Dios empieza a decirte cosas. Ese es el primer encuentro que tú y yo tenemos, cuando abrimos nuestros ojos. El primer encuentro. Prepárate para la oración. Prepárate para la oración, querido hermano. Prepárate para un tiempo de alabanza. Prepárate para tener un devocional. Prepárate para tener una lectura. Prepárate porque tienes un encuentro con Dios. Prepárate para ese encuentro. ¿Quieres una iglesia activa? ¿Quieres una iglesia llena de poder? ¿Quieres una iglesia bendecida? ¿Una vida llena, tu vida o mi vida? ¿Estamos preparados para ese primer encuentro con Dios? ¿O solamente estamos preparados para tomar el café y salir corriendo? Nos tenemos que preparar para ese encuentro con Dios. Para que Dios pueda empezar a hablarte. Y para que el Espíritu Santo pueda empezar a dirigirte lo que quiere para ti en ese largo y fatigoso día. Tienes un encuentro con Dios. Ese es el primer encuentro, querido hermano. El salmista dijo: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Él? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún de elevarle, salvación mía y Dios mío. Él sabía que tenía que presentarse delante de Dios porque tenía un encuentro con Él. Pero el salmista deseaba alabar a Dios, bendecirlo, entregarle toda su alma. Sabía que era su roca y que era su refugio. De mañana me presentaré delante de ti y oraré para ver tu misericordia y fidelidad. El salmista tenía un encuentro con Dios para hablar con Él y para oír su voz, para recibir el socorro, para recibir el aliento, para recibir la gracia, para recibir el socorro, para recibir el ánimo que tú y yo necesitamos cuando comienza el día. Prepárate, querido hermano, querida alma que estás aquí en esta mañana. Prepárate para ese primer encuentro con Dios. ¿Sabemos por qué muchas veces vamos por el día dando tumbos? Porque no nos hemos preparado para ese primer encuentro. Al final del día, ya agotados, debilitados, angustiados, es cuando nos damos cuenta: uy, Señor, ahora. Y ya ha pasado el día. Y has visto que el día ha sido una calamidad, que has tenido un día angustioso, que has tenido un día afligido, que has tenido un día en debilidad y que ese día lo has perdido
porque no has sabido prepararte para tener ese primer encuentro con Dios. En segundo lugar, quiero decirte que tenemos que estar preparados para ese encuentro. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, para venir y recibir un don, una palabra de Dios. Prepárate para recibir dones en este año. Prepárate porque vienes al encuentro de tu Dios, y cuando venimos al encuentro de Dios, Dios da, Dios envía, Dios bendice, Dios alienta. Querido hermano y hermana, cuando nosotros estamos preparados en esos encuentros con el Espíritu Santo, Dios nos ve y recibimos de su gracia para la eficacia de nuestro servicio y ministerio en la iglesia, para la edificación y bendición de nuestras vidas. Cuando nosotros nos preparamos para ese encuentro con Dios, para recibir de Dios, Dios envía a nuestras vidas. Eso lo dice muy bien el apóstol Pablo. Él dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros, ¿cómo dice? A otros profetas, a otros evangelistas, a otros, ¿a fin de qué? Dice, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aleluya. Lo mismo que nosotros creemos en el ministerio de la mujer, y lo vamos a decir públicamente, en el ministerio de la mujer, lo mismo que creemos en el ministerio de la mujer, creemos que Dios envía dones a su iglesia. Dios envía dones a su iglesia para que tú y yo podamos trabajar con eficacia y con la gracia del cielo y no con nuestra propia sabiduría e inteligencia. Dios sigue enviando dones a su iglesia. Por eso tú tienes que estar preparado y preparada para ese encuentro con Dios, para lo que Dios tiene para ti en este precioso y bendito año. Bendito sea el Señor. Aún Pablo comunica a los romanos, en su carta a los romanos, que él desea ir a visitarlos para comunicarles y confirmarles en algún don recibido. Romanos 1, verso 11. Quiero ir a visitaros para confirmaros por los dones que estáis recibiendo, dice el apóstol Pablo en la epístola a los Romanos, capítulo 1, verso 11. Pero también el apóstol Pedro, por eso es una doctrina con referencia a lo carismático. El apóstol Pedro va a decir, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Primera de Pedro 4:10. Aleluya. Bendito sea el Señor. Hay de aquellos que dicen de que los dones han cesado, como hay de aquellos que dicen que la mujer no puede trabajar en la iglesia. Hay de aquellos. Los dones en medio de su iglesia. Lo habla el apóstol Pedro, lo habla el apóstol Pablo. Jesús dice que es el que da los dones a la iglesia. Los dones a la iglesia. Querida iglesia, prepárate. Prepárate para lo que vas a recibir. Prepárate para lo que vas a recibir. Porque si te preparas para el encuentro de Dios, tú vas a recibir en el nombre del Señor. ¿Amén o no? Amén. Claro, vas a recibir un don. Por eso te digo que te prepares para ese encuentro del llamado y el servicio. Hay un encuentro, Dios te puede dar un don, el que sea, pero cuidado porque cuando nos preparamos para ese encuentro con Dios, ya no es sencillamente un don, sino que Dios te llame para algo específico, para un ministerio específico, para un servicio específico, para un llamado específico. En tercer lugar, Noé fue llamado para fabricar el arca y salvar del diluvio a toda esa generación que había con él, que después se salvaron 8 personas, sencillamente. Pero Noé fue llamado. Él estaba preparado y se preparó su corazón. Abraham fue llamado para hacer de él una nación grande y que dejara su parentela.
Moisés tuvo un encuentro con Dios en el monte Horeb. Allí había una zarza ardiendo y dice que no se consumía. En aquel lugar fue llamado, en aquel lugar fue cambiado y transformado totalmente. Tuvo un encuentro con Dios. El pueblo de Israel fue llamado al encuentro con Dios en el desierto y a servirle allí. Dios llama a su pueblo en el monte Sinaí para santificarlo, pero Él dice al pueblo: estad preparados para mi encuentro. Aleluya. Deuteronomio. Estad preparados para mi encuentro. Josué fue llamado, y fue llamado como general del ejército del Señor para introducir al pueblo de Israel a esa tierra prometida que fluía leche y miel. Isaías fue llamado y vio la gloria de Dios. Arcángeles, serafines y querubines alrededor de él. Vio la gloria de Dios. Jeremías fue llamado aún siendo muy jovencito, un adolescente. Aún dice él que desde el vientre de su madre ya él fue llamado, y llamado de una manera profética, para profeta en su pueblo. Cuando nosotros vamos hacia ese encuentro, cuando nos preparamos, nos tenemos que preparar porque Dios te va a llamar. Amén. Y no tan solamente los hombres, también las hermanas. Y no solamente las hermanas, también los hombres, querido hermano, querido hermano. Necesito compañeros para la obra que tenemos por delante. Amén, hermanos. Pablo, en el camino de Damasco, tuvo un encuentro con el Señor. Él dice que tenía cartas para ir a Damasco en busca allí de aquellos locos que estaban predicando a un tal Jesús de Nazaret. Y él iba para apresarlo y quitarlo de en medio, aniquilar todo lo que olía a cristianos y a aquellos del camino, que en aquel momento así se le llamaba, a los del camino. Él lo que quería, quitarlos del medio. Pero Pablo tuvo un encuentro con el Señor. Tuvo que ser sacudido, tirado al suelo, liberado, limpiado y tocado por la mano de Dios, aún con ceguera, para que entendiera el propósito de Dios con su vida. Pero su corazón estuvo pronto para responderle al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Quiero decirte algo, querido hermano y hermana, qué tristeza me da muchas veces. Porque hoy lo que se oye es al contrario. Hoy lo que se oye es: no tengo tiempo, no puedo, no me interesa, tengo otras cosas que hacer, estoy muy liado. Pero cuando hay hombres y mujeres que son los tocados por la mano de Dios, son los que, como Pablo, dicen: Señor, ¿qué quiere que yo haga? ¿Qué quiere que yo haga? ¿Estamos, hermano, te estás preparando para este llamado, para este encuentro? ¿Estamos preparados para este encuentro, para que el Señor nos llame al servicio en su iglesia? Para que tú y yo podamos cumplir el propósito de Dios. Porque si Dios te llama y dices que no, ten cuidado que no cumples el propósito por el cual Dios te ha llamado. Tienes que estar preparado. Por eso te lo digo hoy: prepárate. Prepárate para que cuando te llame, no digas que no e impida que el propósito de Dios se cumpla en tu vida, sino di: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Quiero decirte, ya acabando, en cuarto lugar, que tenemos un encuentro con Dios y que Dios te abre los ojos. Si tienes un encuentro por la mañana, nada más que abre los ojos, tienes un encuentro con Él. Un encuentro porque si sigues ahí lleno del Espíritu, Dios te va a dar gracia de Él, te va a capacitar, Dios te va a llamar. Pero si sigue con el tiempo y buscando al Señor y seguimos andando y seguimos caminando en la vida
nos tenemos que preparar para un encuentro muy específico y nos tenemos que preparar para el encuentro de que el Señor te puede decir, hasta aquí has llegado. Llama a la puerta de tu corazón y te dice, hasta aquí ha llegado tu vida. ¿Estás preparada para ello? ¿Tú estás preparada? ¿Estás preparado para ello? Tú aceptaste a Cristo el domingo pasado, lo mismo que Ángel. ¿Estáis preparados? Antes del domingo no, porque no teníais a Cristo. Ya sí, tenéis a Cristo en el corazón. Estáis preparados. Pero nos estamos preparando para ese encuentro con Dios. Nos vamos a encontrar con Dios. ¿Estamos preparados para ese encuentro con Dios? No, yo es que estoy sano, perfecto. Cuidado, que los sanos perfectos son los que se ponen enfermos y se van con el Señor. Hoy estás sano y mañana no. Pero es que no hace falta estar enfermo. Y aquí hay algún que otro hermano que te puede decir que ha sentido una punzada muy fuerte aquí. Y no quiero mentar nombres. Aquí. Y se la han visto muy mal. En cualquier momento. Estás aquí, dentro de 5 minutos no estás. Estás aquí, cruza la calle y te encuentra con Dios, te encuentra con Dios. ¿Estás preparada? ¿Estás preparado, querido hermano? ¿Está la iglesia preparada para ello? ¿Está confiada en esa esperanza de gloria, en esa eternidad de gloria? En ese encuentro con Dios nos encontramos en ese momento. ¿Estamos preparados? Dice que el sacerdote Elí le llegó la muerte. Tuvo un encuentro con Dios y fue por causa de su pecado. ¿Verdad? El sacerdote Elí, por no reprender a sus hijos. Dios nos llamará a este encuentro. Tarde o temprano pasamos todos por este momento. Tarde o temprano todos pasamos por este momento. Dice que, si conoces la palabra, Ananías y Zafira, en un momento, porque quisieron engañar al Espíritu Santo, dice la palabra en el capítulo 5 de Hechos de los Apóstoles, en cuestión de la ofrenda y de unos diezmos total, como ellos quisieron engañar, allí mismo tuvieron un encuentro con Dios y se los llevó el Señor. Allí mismo. Es decir, hermano, encontraron la muerte por tentar al Espíritu de Dios. Esteban, caso contrario, Esteban fue llamado por el Señor, tuvo un encuentro con Dios, va al encuentro de su padre y es porque es apedreado por predicar y defender el nombre de Jesucristo. Pero Esteban estaba preparado y antes de respirar su último aliento, dice la palabra de Dios que abre los ojos y lleno del Espíritu Santo vio la gloria de Dios y a Jesús a la diestra del Padre. Aleluya. Bendito sea el Señor, querido hermano. Pero mientras que vamos corriendo y tenemos este encuentro en el cual tú te estás preparando para estos encuentros, quizás no te llegue la muerte, quizás venga el Señor antes. Quizás venga el Señor antes. Por lo tanto, nos tenemos que preparar para el encuentro con el Señor en las nubes, amén. Porque el Señor dice que viene por su iglesia y nos va a arrebatar, amén o no. Amén. Cristo viene por su iglesia, por eso en quinto lugar, un encuentro, prepararte para el encuentro con Cristo en las nubes. Cristo viene, ¿cómo están tus lámparas? ¿Están las lámparas encendidas, llenas de aceite? ¿O te va a coger un poquito y cuando se llamen vas a estar dormida? Y no dormida, porque todas las vírgenes durmieron, pero no todas tenían las lámparas cargadas de aceite, no todas estaban llenas del Espíritu Santo, En cualquier momento el Señor nos llama a su presencia, sea por muerte o porque Él viene, pero Dios nos dice, estad preparados. Prepárate, querida iglesia. Prepárate, querida iglesia. Dice el apóstol Pablo, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17. Preparados para el arrebatamiento. Preparado para el encuentro con Dios en las nubes. Porque si no te lleva, Él viene. ¿Amén o no? Amén.
Y acabo con este punto, que quiero dejar y analizaremos más en otro momento. Mientras que todo esto pueda o no ocurrir, y estamos aquí ahora, ¿te estás preparando en ese encuentro con Dios? Y lo segundo, ¿te estás preparando en ese Dios poderoso que tiene una palabra para ti? O mejor dicho, ¿te estás preparando en el Dios de la Biblia? ¿Y te estás preparando en la Biblia de Dios? ¿Te estás preparando en el Dios de la palabra y en la palabra de Dios? ¿Te estás preparando? Quiero que leas conmigo Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro 3. Dice el verso 14, Primera de Pedro capítulo 3. Primera de Pedro 3, verso 14, dice: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, en este momento había cuestiones que estaban un poco ahí blasfemando y demás de los creyentes, ¿verdad? Estaban diciendo cosas que no eran, pero ya el jueves estuvimos compartiendo sobre esas, podemos decir, plagas que nos están aconteciendo sobre nuestros valores cristianos y principios. Tuvimos una larga reflexión este jueves preciosa con referencia a eso y todos los ataques que tú y yo vamos a recibir como cristianos y creyentes. Pero daros cuenta de este texto que dice: más también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, la vamos a padecer, como decíamos el jueves, aquí lo puedes ver, la vamos a padecer en estos momentos y más en estos años que vienen, porque van a levantar leyes gubernamentales que van a tener la ley a su favor, pero van en contra de lo que Dios dice en su palabra y de tu caminar en Cristo y de tu buena voluntad en el hacer de Dios y de tus valores y principios como familia y como familia cristiana. Dice: bienaventurados sois, por tanto no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Verso 15, importante: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre como... No, dilo fuerte. Preparados. Y no dice un ratito, sino dice siempre, preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Preparados, siempre. Por eso, hermano, si tú le dices a tu hermano y a tu hermana, mirándolo fijamente: hermano, prepárate. No vas a hacer algo, sino vas a hacer algo bueno. Vas a hacer algo bueno. No crea que esto, eso va a hacer algo bueno, eso es algo de Dios. Porque Dios te lo está diciendo y tú lo únicamente que estás haciendo es repetir lo que Dios dice. Es repetir lo que Dios dice, no lo que yo estoy diciendo, sino lo que Dios dice. Dice: estad siempre preparados. Estad siempre preparados para presentar defensa. Santificad vuestros corazones. Hermano, Dios habla ahí de santidad. Y quiero darte este dato. En santificad a Dios en el Señor en vuestros corazones. Una iglesia que quiera avanzar debe de estar preparada en su vida personal. En su vida personal. Agradando a Dios con una vida llena y gobernada por el Espíritu Santo. Esto se traduce en una vida con santidad. Porque dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Eso dice la Biblia. Por eso, hermanos, los creyentes debemos de consagrar nuestro corazón al Señor. Darle toda la autoridad de nuestras vidas. Eso es estar lleno del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo gobierne nuestros corazones. Debemos de tener una mente renovada por el Espíritu y que todo nuestro ser esté controlado por el poder del Espíritu Santo. El Señor debe de sentarse en el trono de tu corazón. Como decía Pablo, algo tan hermoso, pero tan profundo como: Señor, ya no vivo yo,
vive Cristo en mí. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no son tus pensamientos ni tus opiniones, son los pensamientos y las opiniones de Dios. Ya no es lo que tú piensas, lo que tú quieres, lo que a ti te gusta o te agrada, sino son los pensamientos de Dios en ti, que son los que tienen que gobernar en ti y en mí. Son los que tienen que gobernar. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Antes de presentar defensa, debemos de santificar nuestros corazones. No podemos enfrentarnos a nadie, y aún menos al enemigo, con una vida caída y destrozada por los suelos. No podemos enfrentarnos a nada ni a nadie si tú no estás preparado. Es como si tú eres boxeador y llevas muchos años sin boxeador y ahora te quieres enfrentar a, no sé, en mis tiempos era Mike Tyson. No sé, ahora, ¿quién será? Pero, ¿te imaginas? Sin haber entrenado, enfrentarte con Mike Tyson. Por eso dice el Señor, prepárate. ¿Por qué? Porque el combate es fuerte. Y si no te preparas, vas a perder. Siempre preparados, listos para presentar defensa. Nosotros no vivimos en una época en la cual podamos pasar por alto los pensamientos de los críticos y enemigos de la cruz de Cristo. Por ello debemos de estar preparados, pues Dios nos ha puesto lo que debemos de decir en nuestras manos, que es la Biblia, la palabra de Dios. Como ella bien dice, Pablo, 2 de Timoteo 3, 16, 17, que dice que es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Preparado para toda buena obra. La palabra del Señor. Para defender y presentar defensa debemos conocer la palabra de Dios. Debemos de conocer la palabra de Dios. Debemos estudiar la palabra, debemos de analizar la palabra, debemos de memorizar la palabra, porque aún Jesús, cuando se tuvo que enfrentar con el diablo, Él lo reprendió y lo reprendió con la palabra, escrito está, solo a tu Dios adorarás. Jesús no reprendió al diablo con sus pensamientos, ni con sus criterios, ni con sus opiniones. Lo reprendió con la palabra de Dios. Por eso la iglesia debe de estar preparada en la palabra de Dios. Debemos de estar preparados para este encuentro que tenemos con Dios, con el Dios de la palabra y la palabra de Dios. Como decíamos al principio, por falta de conocimiento mi pueblo pereció. Por falta de conocimiento, mi pueblo pereció. Y debemos de conocer las Escrituras, querido hermano y hermana. Si me permite un par de minutos, hay una historia que yo cuento mucho, la tengo aquí un poquito anotada, la voy a resumir un poquito. La cuento mucho cuando comparto este texto, la comparto. La he compartido aquí más de una, de dos o de tres veces, seguro. Y la conocéis, Pero quiero contarte esta pequeña anécdota, esta pequeña anécdota. Bien, a Nathan hay que apuntarlo ya para el grupo de alabanza. Gloria a Dios. Qué buena voz, aleluya. No vea cuando ya Nathan, o la pequeñita aquí de los hermanos de Josué y Carolina, que es una nena, como sabéis. Lizzy trae un bebé, un nene, con que ya le estoy diciendo a Mari que se prepare, que tenemos que agrandar ya la escuela dominical, gloria a Dios. Dice que había un científico, conocéis esta anécdota, quiero que me escuchéis un momento, que va a dar una conferencia. Este científico evidentemente era un maestro, ¿verdad?, en la conferencia, en el temario que él tiene para compartir, porque aparte esta materia evidentemente la había descubierto él, y él como científico pues iba por lugares, por universidades,
incluso por países, dando esta misma conferencia, siempre daba la misma conferencia sobre la materia que tenía que compartir. Era una materia ya sobreseída, no llevaba ni apuntes, prácticamente la conocía tan perfecta que era algo perfecto lo que decía en cada conferencia. Y este científico llevaba un chofer. Este chofer iba siempre con él. Este chofer le llevaba el maletín, le llevaba la tablet, los apuntes, le llevaba los trajes, lo acompañaba al hotel, dormía con él, escuchaba cada conferencia, un día, una semana, un mes, un año, otro año. Llegó a tal punto de estar con el científico que se aprendió la conferencia de memoria. La conocía perfecta la conferencia. Y un día le dice el chofer al científico, soy capaz de dar la misma conferencia que usted. ¿Cómo? Dice, la misma conferencia que usted, yo soy capaz de darla. Me la conozco también que soy capaz de darla. Muy bien. Y accede el científico y dice, muy bien, vamos a cambiarnos. Yo me voy a ir de chofer y tú te vas a ir de científico. Se cambiaron el traje, el científico se puso la gorrita de chofer, el chofer el traje, su maletín, su tablet, llega al escenario, a la plataforma y empieza a dar la conferencia. Acaba todo el mundo. El científico, allí como está Ángel, allí al final, como está Ángel, al final de la sala, todo el mundo, y al final de la sala, ¿podemos hacer una pregunta? No era el científico, era el chofer. Había dado la charla, pero... Y lanzan la pregunta. Y cuando lanzan la pregunta, dice el chofer, no se preocupe, esa es tan fácil que la va a responder mi chofer. La va a responder mi chofer. Él sabía dar la conferencia, pero no sabía argumentar, ni conocía la materia. Se había aprendido las frases de memoria solamente. No sabía dar ningún tipo de mensaje más. Muchas veces la iglesia está así. Sabe que Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, pero no sabe nada más. No sabe argumentar, no conoce nada de la salvación, aún menos de escatología, aún menos de soteriología, aún menos del ámbito profético, aún menos de los dones, aún menos de, yo qué sé, de tantas cosas, de la idea central de la Biblia, de los pasajes más complejos, de cuando tú puedes buscar un pasaje y hablar de un tema, hablar de otro, hablar del matrimonio, de la familia, para un consejo. La iglesia no está preparada para eso. El chofer no estaba preparado para eso, el científico sí. La iglesia se tiene que preparar para presentar defensa a quien se lo demande. ¿Amén, hermanos? Amén. ¿Conoces la palabra? ¿La conoces? Los hombres y mujeres llenos de Dios, del Dios de la palabra, están llenos de la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Hay muchas veces que yo oigo decir, quisiera predicar o quisiera tal o quisiera cual, y cuando yo me pongo a escuchar digo, bueno, ¿de qué vas a predicar? ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a exponer? ¿Qué vas a argumentar? ¿Qué vas a argumentar? ¿Conoces la palabra o eres el chofer? ¿Conoces la palabra? ¿Sabes argumentar la palabra? Pero para eso, hermano, en ti y en mí debe de estar esto que nos dice el Señor. Prepárate para presentar defensa y argumentar. Prepárate, prepárate. No te quedes con lo que has oído. No te quedes con lo que te dijeron. Prepárate. Porque, como decíamos el jueves, aún de las propias filas evangélicas,
van a venir a decirte cosas que no son de Dios. Que no son de Dios. Y para que nadie te engañe, para que nadie te manipule, prepárate en la palabra de Dios. Amén. Prepárate en la palabra de Dios. Querida iglesia, cuando dice de presentar una defensa, debemos de reconocer la amenaza de ese ataque. Y querida iglesia, estamos siendo atacados, estamos siendo muy atacados. Estamos en el campo de batalla y nuestro principal enemigo es el diablo, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y él dice que está penetrando sus colmillos en el mundo a través del ateísmo tremendo, la evolución, el materialismo que hay, la comodidad, el egoísmo, la incredulidad, la apatía, la indiferencia, la nueva era, la filosofía como el laicismo, el relativismo, hermanos, las doctrinas y pensamientos humanistas. Tenemos, hermanos, y debemos de ser entendidos en estos tiempos, como decíamos el año pasado, y reconocer que Satanás y sus secuaces están siempre listos para destruir y arrancar todo lo que huela a Cristo. La obra del diablo es destruir la obra de Dios, y nosotros no debemos de ignorar sus maquinaciones. Ya Pablo lo dice en 2 de Corintios, capítulo 2, verso 11, dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Aleluya. Nosotros debemos de estar por delante para poder vencer todo aquello que viene en contra de nosotros. Son tiempos donde la Iglesia del Señor pasa por momentos peligrosos a nivel mundial, europeo, nacional. Ya conocéis esta cumbre de Davos que hubo hace algunos días, aquellos líderes mundiales sobre la globalización económica. La cumbre de Davos. Leer, hermanos, leer. ¿Te estás preparando? ¿Estás leyendo la palabra? ¿Estás leyendo la palabra? ¿Lees la palabra? ¿La lees todos los días? Aún más, quiero decirte algo, hermano. Tenemos que ser personas ilustradas. ¿Te has leído algún libro este año pasado? ¿Te has leído algún libro? Tienes que leer. Si quieres ser una persona medianamente preparada, tienes que leer, te tienes que culturizar. Porque si no, la mente se queda obsoleta. Al cerebro hay que ponerlo a funcionar, es un músculo, es un músculo. Parece ser que los creyentes solamente, no, al contrario. Pablo era un erudito y él leía libros, el capote, tráeme los libros. Tenemos que estudiar, tenemos que leer, tenemos que saber qué están diciendo, qué dicen, qué información nos dan. Tenemos que conocer. ¿Cómo crecía Jesús? Cuando dice Jesús en el capítulo 2, verso de Lucas, capítulo 2, ¿qué dice? ¿Cómo crecía Jesús? Dice: en sabiduría, en inteligencia, crecimiento y en gracia para con Dios. Jesús crecía en sabiduría. Tenemos que crecer, querido hermano y hermana. Tú tienes que leer. Amén. Tienes que leer. No te puedes quedar con las 4 cositas que te han enseñado. Tenemos que ser despiertos en estos tiempos que estamos viviendo. Y nosotros tenemos responsabilidad, queridos hermanos y hermanas, los más adultos. No es que yo soy muy... No, tú que eres mayor y yo que somos mayores. Tenemos que enseñar a los que vienen. ¿Te das cuenta? Hermano, tenemos que enseñar a los jóvenes. Tenemos que enseñar a los que vienen. Para que el diablo no coja ventaja. Una iglesia capaz, una iglesia con sabiduría, una iglesia llena del Espíritu Santo. Pero no podemos quedarnos dormidos. No es que el Espíritu Santo, cuidado, no seas tan espiritual y tan... Porque si tú eres un flojo, un negligente, un perezoso o perezosa, no crea que ahora el Espíritu Santo va a venir, no. Dios te va a revelar, Dios te revela, Dios te unge, Dios te da discernimiento, Dios te va a dar grandes cosas, pero si ves, como le dijo a Josué, te esfuerzas y eres valiente y eres capaz de prepararte para su obra en el nombre poderoso de Jesús. Amén, hermano. Amén. Hermanos, os dejo aquí ya, os dejo aquí. Finalmente quiero decirte que te comprometas en este año, que te comprometas en este año
a prepararte y a avanzar, que te comprometes en este año para estos encuentros con el Señor, que te comprometas. Dios es un Dios misericordioso y compasivo, pero es el juez justo y delante de Él nos vamos a encontrar, vamos a tener encuentros con Él. Todo ser humano se verá un día delante de Dios. ¿Estamos preparados para encontrarnos con Dios? Cierra tus ojos, querido hermano. ¿Estás preparado o preparada para este encuentro que tú tienes por la mañana con Dios? ¿O sales corriendo sin tiempo ninguno? ¿Tienes un tiempo de lectura, de oración antes? ¿Te pones un tiempo ahí de algún tipo de alabanza, de adoración? ¿Y oras y buscas al Señor en este primer encuentro? ¿Estás pidiéndole al Señor que te dé esa capacidad que tú necesitas? ¿Estás preparada con Dios para recibir ese don, ese llamado, un servicio, para recibirlo a Él? ¿Te vas a preparar en la palabra para poder presentar defensa? Queridos hermanos y hermanas, está llorando un momentito. Estemos preparados para ese encuentro personal, donde tú y yo somos tratados por su Espíritu, donde el Señor viene y muchas veces nos quiebra, nos quebranta, nos rompe, pero es para quitar algo que nos hace falta y sanarnos de aquellas también heridas que podamos tener, para saciarnos. Llena tus lámparas en esta mañana, y dile: Señor, tomo esta palabra, quiero prepararme, no quiero quedarme atrás, no quiero ser una inculta bíblica, no quiero ser un inculto bíblico. Llena tus lámparas. Dile al Espíritu Santo que te visite en esta mañana. Y prepárate para ese encuentro que vas a tener con Él. Cuando tú dispones tu corazón, Dios hace el resto. Él es haciendo la obra en tu vida. Es Él. Él quiere llevarse la gloria. Él te va a capacitar. Si tú decides prepararte, Él te va a capacitar.